expresidentes del colegio, 4 flamantes expresidentes, excelentes administradores, exitosos administradores, que, como bien lo decía el nombre de nuestra conferencia, vienen a compartir lo que es la administración desde el punto de vista del reconocimiento y la excelencia en los sectores privado y público. Yo no quisiera desgastar el tiempo que tenemos en hacer la presentación de los currículums de cada uno de ellos, porque me tardaría media hora en cada uno de ellos. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que sí podemos hacer es la dinámica, es una exposición de cada uno de los 4 y complementaríamos con preguntas y respuestas al final. Y en el orden de aparición presentamos al licenciado Miguel Ángel Lavalle. Él es socio fundador del colegio y primer presidente. Tenemos la bienvenida. En el segundo lugar de participación, el maestro Santiago Velasco, licenciado en Administración. Querido amigo, bienvenido. En tercer lugar de aparición, José Carmen Moreno, también un flamante expresidente, también fundador del colegio. Te damos la bienvenida, José Carmen. Muchísimas gracias por participar en esto. Y en último lugar, el maestro Julián Salazar, que además de ser licenciado en Administración, tiene una trayectoria profesional, académica importante y que nos va a platicar de su experiencia, no solo en el área de la administración de las empresas, sino en otras. Pero no voy a adelantar nada. Bienvenido. Y sin más preámbulo, por favor, Miguel Ángel, iniciamos contigo. Bienvenido. Bueno, me toca hablar de lo que es el licenciado en Administración de Empresas, que fue el título con el que salí de la Universidad Autónoma del Estado de México. Después fue cambiado a licenciado en Administración, cosa que me parece muy bien, porque damos amplitud a lo que es nuestra carrera. Esta carrera se formó con la aportación de muchas otras profesiones: derecho, ingeniería, psicología, contabilidad, finanzas, sociología, antropología, filosofía, economía, etc. Pero tuvo la gran virtud de concentrar estos datos y hacerse una profesión sumamente interesante. Yo creo que el licenciado en Administración de Empresas ahora, en estas fechas, debe revitalizarse. La carrera es grande, es generosa. Yo creo que un licenciado en Administración, y lo digo también por experiencia propia, ya hablaremos un poquito del sector privado, debe tener sólidas bases en informática, que es una herramienta, debe manejarse idiomas, algo que se nos está olvidando y que creo que en las diferentes facultades donde está esta carrera, en las diferentes universidades, se debe intentar profundizar más en matemáticas y en estadística. Lamentablemente, muchas personas se iban a esta carrera porque suponían que no había que hacer mucho esfuerzo en matemáticas, por ejemplo, y es una de las cosas más importantes, porque es tan amplio el panorama que se van a topar en cualquiera de los elementos de la administración con las matemáticas. Eso sí no tiene ningún remedio. Y saberlos usar también a través de la estadística. A diferencia de nuestro tiempo, ahora, bueno,
empezaban a desarrollarse las computadoras. Eran unos aparatos gigantescos y los guardaban como dioses, con aires acondicionados y una serie de condiciones. Bueno, ahora tenemos en los celulares unas computadoras, así que creo que no hay pretexto para poder tener algo muy importante que es licenciado en administración, la información, porque de eso se vive. Si ustedes revisan los elementos de la administración de cualquiera de los autores, el que les guste, planeación, transición, integración, dirección, control, pues todos van a encontrarse con la necesidad básica y elemental de tener información, de que los datos son importantes. Alguien, no sé si voy a hablar de planeación, pero una planeación, y si es una planeación estratégica, operativa o de otro tipo, va a requerir de datos, de información. Si alguien habla de organización, pues tiene que calcular costos de estructura. Si alguien habla de integración, lo mismo. Si alguien habla de control, ¿qué indicadores nos van a permitir llevarse control? Y lo más importante, esta supuesta universalidad nos tiene que dar también la oportunidad de manejar algunas especialidades. Bueno, en mi caso yo ingresé, y así fue, porque llegaron unos scouts de una compañía internacional a la Facultad de Contaduría y Administración aquí de la UEM, buscando gente que estaba por salir de la carrera. Esta empresa a nivel mundial inclusive lo hacía, y buscaban gente que les podía interesar y les ofrecían una etapa de conocimiento de la empresa. Esta empresa es Philips, y tuve la fortuna, junto con otros 4 compañeros, de participar 3 meses en esta empresa, y posteriormente nos ofrecieron a todos nosotros la posibilidad de quedarnos. Yo me quedé en un área de recursos humanos, pero a diferencia de lo que son otras empresas que el recurso humanos era solamente el área de personal, aquí fue el inicio de una carrera. Y afortunadamente la preparación que teníamos de la facultad nos permitió ser elegidos en ese momento. ¿Por qué? Porque la sola introducción fue recorrer durante un año todas y cada una de las áreas. Y fue muy importante porque, aunque yo empecé en una fábrica, pues tuve hasta que rolar turnos por lo menos 2 semanas en la fabricación de cinescopios. Aprendí y entendí el tipo de gente que se necesitaba, el ambiente laboral que viven estas personas, porque era cargar cinescopios. Bueno, para los que están muy jóvenes, anteriormente eran cinescopios. Ya, hoy son las pantallas planas y son totalmente automatizados los procesos. Sin embargo, había que hacerlo. Había otras áreas, por ejemplo, de componentes electrónicos, que llamamos semiconductores, y estos se ensamblaban con microscopio. Y había que aprender también selección, y había que aprender un poquito de antropología. Una pequeña anécdota. Esta fábrica estaba aquí en Toluca, y un día, con una persona que me acompañó a recorrer la ciudad para ver dónde reclutábamos gente, llegamos a Santana Tlalpatitlán, y ustedes recuerdan, no sé si todavía se haga, desde mimbre, canastas, y hace mucha artesanía. Y esta persona, que era un antropólogo holandés, me dijo: esta gente es buena porque tiene la habilidad y los dedos para poder trabajar con microscopios y con componentes muy pequeños. Y efectivamente se contrató gente de ahí.
ese tiempo las políticas eran de no familiares. En la empresa se rompió la política, de lo que nos arrepentimos después, porque, por ejemplo, cuando era la peregrinación anual, se suspendían labores. Eso fue clarísimo. Pero además había que pedirle permiso al mayordomo. Entonces, si el mayordomo decía que no, que se iban a la peregrinación, se quedaba la fábrica sin gente. Y otro periodo más o menos crítico, en agosto, septiembre, cuando levantan la cosecha. Todo esto lo comento porque afortunadamente tuve buenos maestros y sobre todo tuve en una empresa esa oportunidad de conocer cómo se maneja. Y había que adaptarse en forma muy rápida. Cuando les comento a ustedes que el licenciado en administración en el sector privado tuvo una gran relevancia, una vez que fuimos contratados los de nosotros, pues el cariño y el afecto a la profesión y sobre todo a mi facultad era invitar a gente de la misma facultad a que participaran con nosotros en esta empresa. Y bueno, una de las otras fue el maestro Santiago Velasco. Estuviste algún tiempo en uno de los puestos que había mucha dificultad para conseguir personal calificado, que era logística. No me acuerdo si exactamente ese puesto, pero tenía una gran capacidad intelectual y unas grandes habilidades en matemáticas. Cuando contratamos al maestro Santiago Velasco, me llama el director general 2 o 3 semanas después y me dice: esta persona no va a durar aquí, tiene un potencial muy grande para ese puesto, y si no le ofrecemos algo importante se va a ir. Y así sucedió. O sea, se lo llevaron, no los piratearon. Importantísima la selección de personal, pero también era lo que queríamos nosotros. Posteriormente sí, llegaron más compañeros de nosotros, egresados de la facultad, que competían inclusive con egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ITAM empezaba en esos tiempos a crecer. El tecnológico era, el TEC de Monterrey era eso, que todavía no era tan metido en estas cuestiones administrativas, y competían muy bien. Yo sí extraño un poco la preparación que tuvimos en aquel tiempo. Yo desconozco ahorita en las facultades cómo están los programas, pero creo que como colegio, y lo hemos platicado en algunas ocasiones, sí tenemos que influir para una preparación más adecuada de los profesionistas, del licenciado en administración. Fue una empresa donde el licenciado en administración sí tenía muchas oportunidades. Yo las tuve, y las tuve en muchas funciones, desde el área de recursos humanos hasta producción, marketing. A mí me tocó trabajar muchísimo en marketing y en áreas de logística. No sé si me están acordando, creo que sí, ¿verdad? Pero que la audiencia diga si ya, no. En términos generales, la importancia que tiene un licenciado en administración en el sector privado. Muchas gracias. Muy buena agencia, soy el experto
día me toca para despertar la vocación para la administración pública, ustedes los administradores, los que están formados, los que están en ejercicio. No olvidemos que la administración pública, las administraciones públicas, entrando en materia, recuerdo repetir, sus dependencias, instituciones, organismos desconcentrados y descentralizados, empresas de participación estatal, que es muy amplio, ahora ya se ha reducido ese sector. Fideicomisos son todas organizaciones y se requieren ser administradas y bien administradas. El proceso administrativo, que es nuestra esencia, y los instrumentos administrativos son básicamente los mismos en el sector público y en el privado. O sea, no hay proceso administrativo para el sector privado y para el sector público. El licenciado de la administración, en consecuencia, que es el profesional de la administración, cuyo objeto son las organizaciones, los ámbitos son las organizaciones, por lo que también son las organizaciones públicas. Y así nos sucedió a nosotros. El mejor ejemplo de los egresados en la administración pública, en dirección de empresas, encajamos en la administración pública, que los egresados de los 60, 70 y 80, hace rato los recordábamos con los compañeros, la gran mayoría trabajábamos en el sector público. Miguel, vamos a decir, era de los pocos que no trabajaban en el sector público, y eso no era porque no hubiera las oportunidades en el sector público. En 1969 hay un gran cambio administrativo con el profesor Carlos Kahn, que requirió de profesionales de la administración en diferentes ámbitos, recursos materiales, organización y métodos, recursos humanos, y fuimos ahí unidos. Se conjugó la demanda de profesionistas y los egresados de la profesional. Recordemos de la profesión, recordemos que el profesional de la administración, y todos lo somos, es el profesional de la eficacia, la eficiencia, la racionalidad, la optimización y la calidad. Administración se dice que es hacer a través de otros, es servir con intensidad, y estos conceptos que nos manejamos ahora, los grandes objetivos de todas las organizaciones públicas, no son ajenos a la administración pública y por tanto tampoco son ajenos a nosotros en la administración. La búsqueda de la eficiencia y la eficacia en ambas organizaciones lo logramos. No se puede hablar de lo que no se conoce, por eso rápidamente algunas de mis experiencias, que han sido básicamente en 5 campos: la racionalidad administrativa, las finanzas públicas, la planeación, programación y presupuestación, la administración en sí de las organizaciones y la administración de lo social, la asistencia social, la seguridad social y la salud. Me voy a concentrar por razones de tiempo en las 3 primeras. De la primera va a hablar José Carlos y más, pero no olvidemos la racionalidad administrativa. La administración por esencia, ustedes lo saben, es un ejercicio de racionalidad. Esa asignación es asignar recursos escasos que siempre lo serán a fines múltiples. Por lo que todo lo que se busca de la racionalidad es ámbito del administrador. Y precisamente la función de organización y métodos que en aquella época de los 70 en todo el país, en instituciones públicas y privadas, estaba en su boom, queríamos ser muy racionalizadores. La función de organización y métodos es un campo natural de la administración. Muchos de nosotros nos empezamos a desarrollar en ese campo. Racionalizar, simplificar, formalizar estructuras, organizar las estructuras, los procesos, los procedimientos, los formatos, los espacios, puestos de trabajo, tiempos y movimientos, mejoramiento de la calidad del trabajo, la ingeniería de procesos, son tareas que el administrador tiene los conocimientos y los puede desempeñar. Así, lo digo con mucho gusto porque me inicié, por eso me corrijo, no era en logística, era en un departamento que se llamaba TEO, que era tecnología, eficiencia y organización, que teníamos que ir con muchos instrumentos matemáticos a medir la productividad de los empleados y a buscar alternativas para mejorarla de toda la empresa y de los puestos de trabajo. Así me inicié con una lista de organización y método, ese ejercicio de racionalizar en los puestos de trabajo, en las líneas de producción de Philips, siempre me fue de gran valía. Diseñar estructuras, organigramas, hacer manuales de organización y procedimientos, diseñar formatos o formularios, utilizar procesos, y son sentido, pero les voy a hablar más sobre ello el licenciado José Carlos, pero son necesarios. Les diría que ahora es más fácil encontrar un especialista en logística o en marketing que un que sepa hacer muy bien manuales de organización y métodos. Es un campo inexplorado y se lo recomiendo. Dado que José Carlos va a ampliar este campo, las finanzas públicas. Todas las organizaciones para su operación requieren recursos, en especial financieros, y requieren que estén bien administrados. Así, la generación de ingresos financieros, el control del gasto,
Un ejemplo de nuestro presidente en las áreas de fiscalización del gasto, el registro contable, la integración y análisis de estados financieros, de la cuenta pública, su fiscalización por el caso de las entidades públicas, son campos del administrador. Es una de sus especialidades y no la debemos de abandonar. Las finanzas tenemos los conocimientos y la capacidad para ello. Así, entre esas experiencias profesionales llegué a ser tesorero municipal de Toluca y con los conocimientos asimilados en la facultad y la experiencia adquirida en el ejercicio profesional así salí adelante. Con la debida preparación entramos al campo de preparación y esta certificación hoy se requiere para tener el puesto de tesorero. Se requiere tener una certificación en el Instituto Hacendario, no sé si en otros estados, pero por lo menos si nos interesa desenvolvernos en el campo de las finanzas públicas, en áreas de contaduría, de fiscalización, de la misma tesorería, les recomiendo que vayan acercándose al Instituto Hacendario del Estado de México para que logren alguna especialidad, tengan algunos cursos permanentes y también su correspondiente certificación para cumplir con los requisitos que marca la normatividad. Pero también en este punto les recomendaría que parece que son las finanzas públicas, desde nos alejamos de la visión pública, son corto campo exclusivo reservado para los profesionales de la contaduría, siempre los ocupan a veces en las áreas de tesorería y otras de finanzas públicas. Los licenciados en contaduría y contadores públicos no estamos en ninguna competencia profesional, como tampoco lo estamos con los licenciados en ciencias políticas y administración pública y ciencia política. Pero nosotros tengamos presentes que los administradores, y eso son de las frases que se nos quedan siempre, tenemos una visión más amplia e integral de las organizaciones. A veces dicen, esos profesionales son muy cuadrados. Nosotros tenemos una visión más amplia por lo que sucede en su entorno. Esa frase que siempre recordamos es ver el bosque y no solo el árbol. Y los administradores estamos muy preparados para ello, para ver el bosque y no solamente lo específico de uno de varios árboles. La administración misma llora cuadrado, porque es de las cuestiones que tenemos más campo para desenvolvernos: la planeación, la programación y la presupuestación. La administración misma y el profesional de la administración, ya lo habíamos dicho, el administrador fundamenta su actuar en el proceso administrativo que se inicia precisamente con la previsión y la planeación. No olvidemos que el profesional de la administración es también el profesional de las decisiones, decía Miguel, de información para tomar decisiones. Somos los profesionales de la toma de decisiones y de buenas decisiones, y planear en las definiciones más simples pero más fundamentales. Planear es decidir por anticipado lo que se tiene que hacer o lo que se debe de hacer. El administrador, y aquí es uno de los que siento que está en nuestra esencia, está preparado para planear, para programar, para presupuestar. Vinculamos lo que se hace con lo que cuesta hacerlo, para elaborar y administrar programas y proyectos. Estoy convencido que es parte de nuestra esencia. Si hay un campo, les diría yo, que nos desenvolvemos más naturalmente, es en la planeación, en la programación y presupuestación, porque no hay otro profesional que esté orientado a vincular esas tres fases, y más ahora. Es nuestro campo natural, nos desenvolvemos en él, diríamos, y repito, lo llevamos en nuestros genes. Así, en 1971, cuando todos ustedes, menos Sergio, no había nacido, que integraba las funciones de planeación, perdón la broma, que integraba las funciones de planeación, de organización y métodos. Ahora ya hay la WIP, pero en 1971 ya veíamos que la planeación y el desarrollo institucional debían estar vinculados. Llegué con el tiempo, con los conocimientos que tuve en mi facultad. Llegué a ser subsecretario de Planeación, Programación y Presupuestación del GEM y titular de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento. Hace poco esa experiencia que coordina las funciones de la unidad de planeación, o sea, vincular, programar, presupuestar y evaluar. La formación, y aquí es lo importante, los administradores, que no lo tiene otra profesión, sí, estamos limitados hacia los objetivos, inclusive en nuestros tiempos de lo novedoso, ahora ya es historia, pero en nuestros tiempos hablar de la administración por objetivos era de lo más avanzado. Entonces, y todavía sigue válida, sigue siendo con otros nombres, otras cosas, pero la tendencia de administración por objetivos
nos permitió implantar la técnica del presupuesto por programas hace 40 años, en 1975, ahora que es tan común y que hay miles de manuales, instrumentos y eso, en el DIF, Estado de México, para superar los presupuestos tradicionales que solamente decían números, partidas y capítulos de gasto. Como vanguardia nacional, a nivel nacional, lo decimos porque como orgullo de una institución estatal, solo había 3 organizaciones, una dependencia, una Secretaría de Estado, la Universidad y el DIF de todo el Estado de México, el DIF del Estado de México como nosotros. Con otros nombres, como el presupuesto orientado a resultados, sigue manejándose en lo que se llama esta técnica. Ahora es práctica obligatoria en las organizaciones, en las instituciones públicas. Y aquí es una meta inagotable para todos los administradores. Eso de poder vincular lo que se hace, cómo se hace y con qué se hace. No todos los profesionales lo tienen, ustedes, nosotros lo tenemos en la prueba con sus limitaciones, pero es de la voz. Tenemos los conocimientos, la preparación, la experiencia para vincular objetivos, metas, acciones con recursos. Sabemos definir qué hacer, el cómo hacerlo y con qué hacerlo. Sí, presupuesto por programas es ahora en la definición, no nació en el sector público, fue una adaptación con el presupuesto base cero, que ya ahora se ha por ahí hablado, el presupuesto base cero, los 50 y los 60 ya estaba en boga en otros países. Y tenemos esa posibilidad. No olvidemos que las preguntas básicas de la administración, que todos en estos tiempos las aprendíamos, todas empezaban con W en inglés, el qué, con qué, cuándo, dónde, quién, y se me pasa por ahí otra, que son las en idioma inglés, que todas empiezan con W, son los elementos esenciales de todo presupuesto por programas, y eso lo delineamos los administradores. Por eso yo no hablo de planeación del desarrollo, de planeación urbana, sino simplemente de un instrumento vital, porque ahora ninguna organización pública no puede funcionar, no permitido, porque lo obliga, no le asignan recursos, si no tiene presupuesto por programas. Tanto que desde aquí es una exhortación al colegio, nos comprometemos a empujarlo, una especialidad, un diplomado en la función de organización y planeación y programación. Quedan muchos en el título del centenario, pero todavía la orientación más hacia la organización por objetivos. Para concluir, antes de que Julián me toque, las organizaciones públicas también son organizaciones que requieren ser bien administradas. Uno de los muchos problemas, y podríamos seguir hablando de muchas cosas que tenemos en el país, independientemente de todos los que ya conocemos y que están en las redes sociales y en otros ámbitos, es de la administración. O sea, hay organizaciones, falta más, por ahí les diríamos que no solamente lo público, sino lo privado, lamentablemente también estamos subadministrados. Necesitamos mejorar mucho nuestra administración en todos los ámbitos. Muchos de los problemas que padecen de los índices, por ejemplo, por falta de una buena administración. ¿Sí? Y por último, les diríamos que el desarrollo profesional de la administración de licenciado en administración de las administraciones públicas en la administración pública es un campo que parecía que si hace 35 o 40 años era una meta natural, como que ahora parece que nos inhibimos ante egresados de otras profesiones. Es porque y hacemos mucha falta a los administradores en las organizaciones públicas. Es nuestro campo, son más que el sector, más que orientación evidentemente política, en el fondo solamente tienen que serlo. No olvidemos, política es decidir qué hacer, y administrar la administración es cómo hacerlo y ejecutar. Y ahí muchas decisiones fallan y se hizo instrumentación porque no hay cómo hacerlo. Entonces, no podemos retraernos pensando que no es de nuestro ámbito, hay mucho por hacer, las organizaciones públicas los necesitan a todos nosotros, a ustedes en especial, que están abriendo camino nuevamente. Hay muchos ejemplos de profesionales exitosos y que han contribuido a transformar las organizaciones públicas y el medio y la realidad de ustedes se vuelve. Muchas gracias por su atención. Ya me lo dejan difícil con esto que voy a hablar a don Miguel Ángel. Lo bueno es que a mí me toca una parte de lo que es la administración, precisamente la organización. Entonces yo quisiera empezar por diferenciar
lo que es la organización, porque hablamos de que toda empresa es una organización, la misma administración pública es una organización. Entonces, tiene dos acepciones. Una, como objeto de estudio a la organización, y para que no nos confundamos en lo mismo que la empresa. Pero también como elemento fundamental de la administración, y esto ya es un poquito relacionado con lo que ya el maestro Santiago Velasco comentó. Bien, como objeto de estudio yo nada más quiero reforzar un poquito lo que se habló. La administración es aplicable a todas las organizaciones, públicas o privadas, algunas otras, por ejemplo, las iglesias, las universidades, todas son organizaciones, en consecuencia, son el objeto de estudio del licenciado en la administración. Bien, con esto yo quisiera también retomar una de las palabras de Miguel Ángel Lavalle, de la universalidad de la administración. Y aquí solo quisiera agregar un poco una concepción. Esto es, si nosotros podemos aplicar la administración en la iniciativa privada o en el sector privado, como versa el tríptico de promocional, en el sector privado, efectivamente se aplican todos los elementos de la administración, pero aquí viene algo que es peculiar del administrador, que tiene que poner algo de él para hacer un traje a la medida, ya sea de la administración pública, de la administración de empresas, de las iglesias, de las universidades, incluso hasta los propios hogares. Nuestra casa necesita de aplicar el proceso administrativo. Y entonces estamos hablando de esa universalidad y de esa calidad que debe tener o característica el administrador de poder adaptar todos esos elementos de la administración precisamente al buen fin de esa organización. Aquí, y tomando también un autor que fue el básico de la administración, Reyes Ponce, de los más antiguos y de los más... pero yo les quisiera invitar a que lo releyeran bien otros autores mucho más adelantados. Echen un ojito a ese y van a ver, esa es la base para poder entender algunos otros conceptos de la administración. Y dice que aparte de ser una ciencia, la administración también es un arte. Y es un arte, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser el traje a la medida de la propia empresa. Esa es la situación. Bien, si nuestro objeto de estudio son las organizaciones y es la empresa, yo quisiera, pero nada más para referenciar, darles una definición de lo de empresa y de lo que es la administración, para meternos en el concepto mismo de la organización. Bien, la parte de la empresa como sinónimo de organización, diríamos en su más simple definición que es emprender algo, es la empresa, echar a andar algo o poner en funcionamiento algo. Y de ahí nace la palabra que ahora ya está de moda del emprendedor, y que muchas instituciones, porque ahí está la clave del no fracaso de estas empresas. El emprendedor ahora, ¿qué es ese emprendedor? Incluso por ella le cartabonan un vocablo que dice el emprendedorismo. Es el que echa a andar una organización, el que convierte precisamente las ideas en acciones. Pero aquí, para relacionarlo, insisto, con la administración y con un poco de lo que es el colegio y de lo que es la administración, quisiera decirles qué es este emprendedorismo.
dice que es un proceso de identificar, desarrollar y dar vida a una visión, que puede ser una idea novedosa, una oportunidad, y dice, ¿y por qué no una mejor manera de hacer las cosas? O sea, también tomar una organización como esta y buscar hacer mejor las cosas que se están haciendo en esa, también es emprendedor, también se emprende, también es una empresa. Y aquí digo lo que comentó el maestro Santiago, cómo vamos a mejorar todos los procesos, si no es a través de su propio análisis y de esto. Vamos a ser una empresa. Y yo creo que el licenciado en administración tiene todos los elementos para poder hacer llegar. Solo necesitamos primero tener esa idea de qué es lo que vamos a hacer, y van a ver, todos mismos seremos emprendedores de algo. Háganlo y van a ver que sí se tienen los resultados. Bien, yo quisiera al hablar de la administración, ya como uno de sus elementos de la organización, y para no ser mentirosos, les dije que solo por referencia íbamos a hablar el concepto de empresa y el concepto de organización. Ya un poquito más acabado el concepto de empresa, nos dice que es una comunidad, es una unidad económica, social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos que tienen como objetivo el obtener utilidades mediante la aplicación de los factores de la producción, y estos factores de la producción son precisamente el capital, el trabajo y la organización. Y me meto a la organización. Si es un elemento fundamental de las empresas, por eso lo consideran parte de esos factores de la producción. Entonces, es un elemento fundamental de las propias empresas. Y dice, continuando con la definición, dice, en la generación de bienes o servicios que finalmente se ponen a disposición de los consumidores y usuarios en los mercados de consumo. Ese es lo que es la empresa. A lo mejor te doy un poquito largo, que necesito la primera, vamos a echar a andar algo. Bueno, como objeto de estudio de la administración, la organización pues tiene otro concepto, y aquí lo ligamos con lo que es la definición. Esta es una definición, vamos a llamarle, que tiene de los diferentes autores, pero que quisimos poner esta definición para relacionarlo con lo que es la organización. Y dice que administración es el conjunto de métodos y técnicas de planeación, organización, dirección y control. Los compañeros hablaron también de algunos otros elementos, pero estos son los que generalmente están considerados por la mayoría de los autores de la administración. Y entonces estamos en que es un conjunto de métodos y técnicas de planeación, organización, dirección y control que deben aplicarse para lograr un objetivo predeterminado o un objetivo definido. Y aquí es donde viene el meollo del asunto del licenciado en la administración. Y dice que tiene que ser un objetivo socialmente útil, que sirva al empresario, al trabajador y a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como administradores debemos tener el cuidado de que se cumplan con esos tres propósitos. Si nosotros dejamos de lado uno de estos objetivos, a lo mejor ¿qué nos importa la comunidad? ¿Qué nos importa la sociedad? Y nos dedicamos a que el objetivo sea de la utilidad para el empresario y para el trabajador. No, porque esa misma sociedad, y aquí parto de lo que es adelantándome un poquito a los niveles de organización, hay uno que está hasta arriba, ese no tiene a quién reportar, y el que está abajo no tiene a quién mandar, pero el que está arriba,
es el que tiene la responsabilidad de que se cubran esos tres objetivos. Pero déjenme decirles una cosa, y que cuando se planteó la posibilidad de esta charla con ustedes, decíamos que era de transmitir experiencias. Entonces, si nosotros no cuidamos eso, con toda seguridad, nosotros llevamos a la empresa a que tarde o temprano tenga que fracasar, porque no está aportando nada a la sociedad. Y ahora nosotros vemos, para cubrir este asunto de la responsabilidad, y permíteme regresarme un poquito, es responsabilidad del empresario, del que está hasta arriba, el que este objetivo y sus decisiones efectivamente vayan en beneficio de esta comunidad y de esta sociedad. Esto quiere decir entonces que sí tiene uno arriba de él, y es precisamente la sociedad. Nosotros debemos cuidar ese aspecto, porque, insisto, no vamos a lograr. Se trata de satisfacer necesidades, y si nosotros no estamos haciendo algo para satisfacer necesidades, y aquí pongo ejemplo, algunas empresas que sí tienen mucha utilidad, y no se los voy a decir porque ustedes las conocen, pero qué daño le están haciendo a la sociedad. Estas, tarde o temprano, van a fracasar. Yo no les diría de la embotelladora, la misma, la que produce la gasolina, esto tarde o temprano, y la que produce el cáncer, y la que produce todo, o esas empresas que, por un lado de la utilidad social, para nada nos benefician. Bien, aquí entramos, perdón, un poquito ya como objeto de la administración. Y miren, administración, decíamos, como objeto de estudio, la organización como elemento fundamental de la administración. Y nos dice que es el conjunto de métodos y técnicas, para no divorciarnos de lo que era la administración, es el conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para la definición de la estructura organizacional con sus respectivos niveles jerárquicos, puestos y sus correspondientes funciones y obligaciones. Bueno, estructura organizacional no es el cuadrito o el organigrama. La estructura es todo. El organigrama, pues, es la representación gráfica de esa estructura, pero no es el organigrama. Y el organigrama, pues ustedes lo pueden hacer de diferentes formas. Hablando de lo que comentaba el maestro, de organización y métodos. Las áreas de estas de organización pues tienen que saber esas estructuras, que las jerarquías fluyen de arriba hacia abajo, que los niveles de coordinación son horizontales, en fin. Y hay muchas formas de representar esa estructura. Por ejemplo, la horizontal, en donde los niveles de autoridad fluyen de izquierda a derecha, el vertical de arriba hacia abajo, el circular que va del centro hacia la periferia, en fin, hay muchas formas de representarlo. Ahí pues, hay que escoger el que mejor se adapte a la empresa que nosotros estamos trabajando. Pero bien, aquí lo más importante es comentar con ustedes. Ahora sí, yo tuve la oportunidad de iniciarme en la administración pública como analista de organización y métodos. Y esto nos tuvimos que aprender y aplicar, y que es lo más importante. Yo les diría que esto de los niveles, pues en la administración pública interviene mucho la parte, ahora sí, política, y muchas veces la parte técnica del deber ser se logra muy poco. Pero nosotros
el profesionalismo que debe tener es plantearlo tal y como es, porque nosotros somos los técnicos en eso. Si lo quieren modificar o se lo modifican es otra cosa, pero nosotros con la técnica, ¿por qué? Porque es la ética que nosotros debemos tener. Por otro lado, en cuanto a los niveles jerárquicos, en cuanto a las funciones y obligaciones, bueno, ya nada más quiero entonces irme a la conclusión, para que con esto espero haber dejado algo. Dice, como elemento fundamental dice, finalmente la organización es un concepto adaptado que dice un lugar para cada quien y cada quien en su lugar, haciendo lo que debe hacer y haciéndolo bien. En resumen, esa es la organización, un lugar para cada quien y cada quien en su lugar, haciendo lo que debe hacer y hacerlo bien. Y hacerlo bien es hacerlo con eficiencia, con eficacia, con resultados. Y si todas estas características de las que también el maestro Diego Velasco habló, bueno, estamos ante lo que debe ser el licenciado en administración. Debe ser un buscador, un promotor, un gambusino de la productividad. Para eso nos llaman, a hacer productivas estas organizaciones. Así como el médico que hace, cura, así como el abogado que defiende, así como nosotros, eso es nuestra función. Vamos a hacer productivas todas las organizaciones. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo tengo que echar 20 o 30 minutos, nada más. A mí me toca, pues al final de todo esto, no tanto resumir lo que mis compañeros que me antecedieron en la palabra, repetírselos. Yo quiero transmitirle a ustedes una experiencia profesional que he tenido desde que terminé la carrera de licenciado en Administración de Empresas, que así se llamaba, y posteriormente licenciado en Administración. Y tuve la fortuna de ser uno de los fundadores del actual colegio. Y me tocó también ser presidente nacional de la Asociación Nacional de Licenciados en Administración de Empresas de todo el país. Y ahí nos dimos cuenta en la época de los 70s, cuando era el boom de los administradores de empresas. Estábamos compitiendo y estábamos rebasando a los abogados, que eran nuestros peores enemigos. No sé si hay alguno aquí, pero era la realidad. Porque eran los jefes de personal, eran los consultores, eran los que arreglaban todo. Y empieza a llegar el administrador de empresas. Y tuvimos en el Estado de México, yo creo que es una de las experiencias fundamentales de todo esto que mis compañeros acaban de mencionar, de que nos tocó tener la fortuna de entrar en una administración tradicional de la administración pública, que abría las oficinas a las 9 de la mañana y las cerraban a las 4, y cerraban Palacio de Gobierno, no había más trámites. El Estado obviamente era pequeño, no tenía el número de pobladores que hoy tenemos, ni la problemática que hoy tenemos, pero lleva un cambio radical en el país. Se viene el boom de lo que se llamó la reforma administrativa en la época de López Portillo. Y entonces se obliga a todos los estados del país a iniciar una reforma administrativa, que así se denominó, porque ustedes saben, yo siempre lo he analizado y criticado, nosotros casi siempre copiamos las cosas del extranjero, y ahorita al final yo les voy a decir qué es lo que necesitamos hacer los administradores de empresas. Y se inicia la necesidad de tener un profesional que conozca la administración, no necesariamente la administración pública, porque no los íbamos a encontrar, porque casi no había. Y entonces los egresados de Administración de Empresas de la facultad tuvimos la oportunidad, porque el gobierno nos abrió las puertas para empezar a trabajar dentro de la administración pública, obviamente con los conocimientos de la Administración de Empresas. Yo recuerdo que soy de la cuarta generación, solamente aquí me supera el maestro Sergio Holguín, que nos decían los profesores: oye, ¿para qué estudias Administración de Empresas? ¿Tu papá tiene un negocio, tiene una empresa? No, entonces ¿qué vas a hacer? Era el reto que nos ponían los profesores en aquel entonces.
Entramos al gobierno, recuerdo ahorita que lo que dijo J. Carmen, se hizo el primer organigrama circular que fue pionero en todo el país. En el boom del gobierno federal estaba la creación de los grupos de organización y métodos que se abocarían a desarrollar los manuales de organización y los manuales de procedimientos, porque el gobierno trabajaba a ciegas, cada quien hacía lo que hacía, y sobre todo era el término, aunque no es lo correcto decirlo, la burocracia, porque la palabra burocracia viene de otra cosa, era el papeleo, el retardar los papeles, el sacar original y 10 copias, y en aquel entonces no había máquinas copiadoras. Había que hacerlo con papel, carbón y hacer las 10 copias y meterlo a la máquina y escribirlo. Era una época difícil para la administración pública. En el gobierno del Estado, cuando empezó esto, la nómina se pagaba manualmente, es decir, en la Dirección General de Hacienda del Gobierno del Estado había un grupo de la tesorería que empezaba a contar cada 15 días el dinero y meterlo en un sobrecito y el nombre del empleado. No había cómo automatizar esto. Fue cuando el gobernador en turno, que era Ernesto Jara, dice, vamos a modernizar esto, no puede ser una administración artesanal. Y todos los que estábamos ahí éramos egresados de administración de empresas. Y fue cuando se contrató, se compró más bien una máquina computadora, como decía Miguel, un refrigerador que era de disco, de cinta magnética, con perforadores, para empezar a elaborar la nómina para el pago de los trabajadores al servicio del Estado cada 15 días. Yo recuerdo en aquel entonces uno de los primeros analistas de ese centro de cómputo del gobierno del Estado, que por ahí todavía quedan huellas, fue precisamente el maestro Santiago Velasco, el maestro Juan Carlos Padilla, Martínez Vaca, etcétera, etcétera, que fueron los primeros analistas que entraron para manejar, analistas y programadores que empezaron a manejar esta famosa máquina que se la compramos, yo recuerdo, a la Universidad Nacional Autónoma de México, era una Honeywell. Y así con eso se fue dando los pasos para modernizar toda la administración pública del Estado de México. Surgió el grupo de organización y métodos del gobierno del Estado, en donde de los primeros, pues aquí está J. Carmen Hernández, luego ya fue el maestro Santiago, que él ya le dio otra forma, pues más técnica, y en donde se le dio mayor importancia a la organización y a los métodos, porque en ese entonces, cuando llegaba uno, J. Carmen no nos dejara mentir, llegamos a la oficina de un funcionario y le decíamos, oye, necesitamos que tú nos digas qué estás haciendo, qué vas a hacer en tu oficina, o qué debes de hacer en tu oficina. A mí no me importa, a mí me dijo el gobernador que yo tengo que hacer y se acabó. No, tenemos que ordenarte tus funciones y se tenía que hacer el manual, pero era muy complicado porque a veces no nos hacían caso, ¿no es cierto, J. Carmen? Y sufrimos mucho. Siempre lo innovador hay resistencia a los cambios. Ese era el panorama en aquel entonces y los administradores de empresa estábamos en jauja. Casi la gran mayoría de los que íbamos egresando de la facultad los incrustábamos en el gobierno del Estado. Eran pocos, como el caso de Miguel, que estuvieron en la iniciativa privada. Casi todos nos íbamos ya al gobierno. Y ahí empezamos a adquirir otro tipo de conocimientos que no habíamos tenido en las aulas universitarias como licenciados en administración de empresas. Pero obviamente había la necesidad de crear una licenciatura que uniera todos estos temas de presupuestación, de planeación, de toma de decisiones, de analizar la administración federal, la administración estatal, la administración municipal, en fin. Y entonces surge otro boom en el país, que es la creación de los institutos de administración pública en los estados. En el Estado de México fue uno de los primeros institutos que se fundó en 1973 y consecuentemente se impulsó la idea de crear una licenciatura en administración pública a secas. Y así surge en la Universidad Autónoma del Estado de México la licenciatura, en administración pública, pero el alumno tenía que hacer 4 semestres básicos en la Facultad de Derecho. O sea, nos juntaban una gran cantidad de derecho administrativo
administrativo, derecho constitucional, derecho público y poco de administración. Se le daba una materia que se llamaba Introducción a la Administración Pública. Y nada más, nada de estadística y nada de matemáticas. Entonces, con ese panorama surge ya la licenciatura en Administración Pública, primero en Derecho, y luego nos pasaron a Contaduría, en donde tampoco encajábamos. Y finalmente se creó lo que ahora es, primero fue la Escuela de Administración Pública y Ciencia Política, y luego la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es actualmente su nombre. ¿A qué voy? El que habla nunca trabajó en iniciativa privada. Conocí y estudié la administración. Sé de planear, dirigir, de organizar, de controlar y de evaluar. Sé qué es la mecánica y dinámica administrativa. Sé quién fue Fayol, Taylor, Urwin, Elton Mayo, Reyes Ponce y ahora otros, hasta llegar a Weber y luego a otros más, la teoría general de sistemas, que uno de los impulsores en esa rama en nuestro estado fue el maestro Santiago Velasco. En fin, una serie de temas que teníamos que incrustar en el plan de estudios de la licenciatura en Administración Pública. Pero yo no era administrador público tampoco. Pero también en el gobierno del estado hubo un programa que fortaleció la formación de cuadros y se firmaron varios acuerdos o convenios con universidades extranjeras, entre ellas la Universidad del Sur de California, otros con la Universidad Deusto en Bilbao, España, otros en la Getúlio Vargas en Brasil, que eran las escuelas de administración pública en aquel entonces de fama. Y obviamente la Escuela de Administración Pública de París, que ahora es la Escuela Nacional de Administración, la ENA, que forma cuadros de funcionarios públicos al servicio del gobierno de la República Francesa. Esto era el panorama que teníamos y el gobierno de Estado envió a un grupo de empleados ejecutivos o directivos a formarse en el extranjero. Y así salimos al extranjero, pues un gran número de servidores públicos que estábamos incrustados en las diferentes áreas del gobierno del Estado. Y fuimos a estudiar al extranjero. A mí me tocó esa fortuna, a mí me tocó ir a Francia y ahí estudié Ciencia Política y Administración Pública, ahora sí, como Dios manda. Y entonces ya vine y al incorporarme a la universidad ya existía la licenciatura en Administración Pública, donde por cierto también cabe recordarles que sea el más viejo, pero trabajó muy joven. El maestro Santiago fue uno de los maestros fundadores de esa licenciatura. Cuando yo llegué ya el maestro Santiago ya daba clases en la naciente Escuela de Administración Pública, como algunos otros. El maestro J. Carmen también dio clases. En fin, un número determinable de licenciados en administración que enseñamos a los administradores públicos, aunque se noten, pero es la realidad. Y así surgió y me tocó pues posteriormente fundar la Escuela de Administración Pública, de Ciencias Políticas y Administración Pública, y hoy después Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Por qué de Administración Pública y de Ciencia Política? Porque no podemos negar el origen nuestro, la administración. Hablar de la mecánica, de la dinámica, del proceso administrativo, de la toma de decisiones, de la planeación, de la organización, de la presupuestación, en fin, de todos esos temas que aprendimos, inclusive la mercadotecnia, la publicidad, porque tenemos una materia que se llamaba publicidad. La tuvimos que usar para armar el plan de estudios de la naciente licenciatura en Administración Pública, que después fue Ciencia Política y Administración Pública. ¿Por qué Ciencia Política y Administración Pública? Casi nos confundimos. Yo recuerdo cuando arrancamos el programa, pertenecíamos al Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. Y todos los profesores, abogados, expertos, criticaban a la naciente escuela porque nos decían que estábamos formando burócratas elegantes. Porque querían que tuviéramos más bagaje de conocimiento del derecho. Pero obviamente esa no era la intención, sino la intención de formar cuadros que verdaderamente se incrustaran en el gobierno federal, estatal y municipal, organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos, etcétera, para transformar la administración pública y modernizarla, que era lo que se quería en esos entonces.
Y hubo muchos autores, escritores que hablaron sobre ese tema. Y esa es mi experiencia. Me tocó fundar escuela y desde esa época hasta acá siempre he trabajado en el sector público, en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en el gobierno municipal, en los 3 ámbitos del gobierno. Así es que, de lo que quieras saber del gobierno federal, trabajé en la Secretaría de Hacienda, en donde hace muchos años se inició lo que ahora se discute, se analiza por muchos autores, que es la profesionalización y el servicio civil de carrera. La Secretaría de Hacienda formaba cuadros para ocupar puestos importantes de nivel medio y superior, porque es una secretaría técnica muy especializada y que requiere personal preparado en esos rubros, como el Banco de México o Relaciones Exteriores, que en aquel entonces eran las que más o menos tenían, no oficialmente el servicio civil de carrera, pero formaban cuadros de jóvenes que los iban preparando para la toma de decisiones en las áreas del derecho fiscal, hacendario, tributario, etc. Para terminar, ya me están corriendo, yo les quiero transmitir una experiencia que me he dedicado fundamentalmente a la docencia y a la investigación. Hemos intentado en la facultad producir textos con teoría mexicana, ya no importada. Y yo creo que los administradores de empresas o administración, que son ustedes, debemos de pensar en nuevas tecnologías, en nuevas corrientes de pensamiento tórico de la administración. Ya dejemos a Uri, a Mayor y a Taylor y a Elton Mayo y a Weber. Tenemos que crear nuestra propia corriente de pensamiento administrativista. Acá le dio el clavo Miguel Abaín cuando dijo: vamos al pueblo a tratar de contratar personal que maneje esto porque tiene estas características. El mexicano es muy diferente al inglés, al norteamericano, al francés. Nosotros tenemos nuestras propias características. Entonces hay que investigar, porque hemos abandonado en las facultades de administración el tema de la investigación. Tenemos que producir nuevos textos y documentos que vayan mejorando, perfeccionando la toma de decisiones de la administración mexicana. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima. Porque creo que es un placer escuchar a gente con la experiencia que ha mostrado el día de hoy, que son personajes reconocidos dentro de la administración pública en la ciudad de Toluca y en el Estado de México. Y bueno, simplemente reconocer lo que han aportado para la administración pública o para la administración privada. Y bueno, yo esperaría que no sea la primera vez y ni la última, o mejor dicho, que no sea la última que estén los ponentes aquí transmitiendo las experiencias, porque muchas veces se desestima lo que ya se ha trabajado, el camino recorrido y esos aportes que a veces no los conocemos porque algunas veces están documentados, algunas otras veces no. Pero creo que este tipo de charlas con gente joven o con gente no tan joven como somos algunos de nosotros, pues bueno, nos enriquece y nos hace recordar algunas cosas básicas que la hemos olvidado a raíz de las prácticas administrativas que imperan ahora o algunas deficiencias sobre lecturas que traemos de tiempo atrás. A mí particularmente me gusta mucho la idea de Miguel Ángel Abaín cuando dice que actualmente no se puede tener una administración sin bases de datos, es decir, sin documentos, sin datos organizados y controlados. Y lamentablemente podemos darnos cuenta que hoy en día todavía trabajan algunas dependencias o algunas empresas sin esa profesionalización o esa especialización. Me gustó mucho la idea de que a los jóvenes se les inculque desde y aprovecharlo desde las clases, la parte de la facultad, la matemática y la estadística. Créanme, en serio, no saben cuánta falta hace y qué herramienta tan valiosa es uno como administrador estar allá afuera y poder manejar estas técnicas. Hacen diferencia en la toma de decisiones y en los trabajos. Por parte del maestro Santiago Velasco lo dijo muy bien, la administración, y que no se nos olvide es qué hacer, cómo hacerlo, cuánto cuesta hacerlo y qué se va a conseguir. Esa idea es básica y fundamental, y ese es un área muy importante de oportunidad en los procesos de planeación, programación, presupuestación, porque efectivamente, como lo aseveró, es el área del administrador. José Carmen también dijo algo vital, muy importante, que es el sentido social, la responsabilidad de las empresas.
Y se nos olvida esa responsabilidad que tienen las universidades, que desde luego tiene el gobierno para generar valor público, pero las empresas también. Y entonces no hay que olvidar que la administración tiene un fin, y que debe ser un fin de beneficio social. Y finalmente el maestro Julián Salazar, que bueno, pues tiene toda la experiencia del mundo, toda esta parte académica, dice algo muy interesante, que es que regularmente nosotros hemos traído, sobre todo a Estados Unidos, ideas y prácticas administrativas, y es hora de que precisamente en México, con base en la experiencia, con las características que tiene este país, tienen estas personas, nosotros como mexicanos, podamos ahondar y abonar a través de teoría y de academia en la construcción de lenguajes para construir políticas públicas, no solamente traerlas de allá afuera o de Europa, o sea, solamente instrumentales, sino cuál es la razón de ser y cómo podemos mejorarlas. En fin, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, los felicito, los reconozco como maestros, y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues no nos resta más que agradecerle a nuestros panelistas su presencia, su experiencia, su conocimiento, su disposición por compartirla con nosotros. Si me haces favor, Pablo, acércate. Vamos a entregarles un reconocimiento, por favor, a cada uno de ellos. El reconocimiento dice: Colegio de Licenciados en Administración del Estado de México, AC, otorga el presente reconocimiento al licenciado en Administración de Empresas José Carmen Moreno Hernández por su participación en el panel en papel de licenciado en Administración en los sectores público y privado, celebrado el 2 de junio del 2015 en esta ciudad de Toluca. Felicidades. De igual manera para el maestro Miguel Ángel Abahí. Otra vez. Es diferente. Este dice. Maestro Julián Salazar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maestro Santiago. Tenemos dos obsequios más. Una distintiva artesanía del Estado de México, un tapete de nuestro municipio vecino Temuaya, y unos pines que nos va a hacer el favor de pasar Chava. Muchas gracias. Y un libro de los misterios de la humanidad, para que se ponga usted a estudiar. ¿Sabes qué? Y como buenos expresidentes del colegio que no cuentan con un distintivo fistol, nos permitimos obsequiarles. Es el emblema, es el distintivo, el logotipo del colegio del licenciado en Administración del Estado de México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Próximamente les haremos saber la nueva fecha de nuestra próxima conferencia. Por razones de tiempos de recesos académicos y cosas por el estilo, suspendemos hasta el mes de agosto, ¿es el siguiente? Sí, en el mes de agosto, pero por la vía de las redes sociales o el correo electrónico les vamos a hacer llegar a ustedes la información. Muchísimas gracias por venir, estamos a sus órdenes y buenas noches.